Romanos capítulo 1, verso 1. Aquí estamos en el libro de Romanos, entonces, ya iniciando propiamente el estudio del libro de Romanos, el día de hoy, en esta noche. Dice entonces aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, entonces aquí vemos cómo Pablo se presenta al escribir esta carta o este libro de los romanos a los que estaban en Roma. Hay que mencionar aquí que este libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo con el deseo él de ir a Roma. Y es la iglesia que estaba en Roma tuvo sus comienzos en Pentecostés, porque ahí leemos que había en aquella ocasión, en Hechos 2, había ahí judíos que venían de Roma. Así que podemos ver que el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia y este libro fue escrito por el apóstol Pablo en esta forma, no para dar respuesta a conflictos o dificultades en la vida cristiana como él acostumbraba en sus cartas, sino en esta ocasión se trata de todo un tratado en el cual el apóstol Pablo nos va a exponer el plan de Dios para la salvación de la humanidad, el plan de Dios el plan de Dios para la redención del hombre. Entonces, vamos a ver que es una exposición completa acerca de este plan de Dios y la voluntad de Dios para la humanidad de traer salvación al hombre. Así que por esas razones que este libro de Romanos es muy diferente a las otras cartas del apóstol Pablo. Por esas razones que se consideraba que esta carta, que en realidad es un libro, estaba dirigido a todas las iglesias con la finalidad de fundamentar a los discípulos en la vida cristiana y que ellos tuvieran muy claro en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste la salvación por gracia. Así que por esa razón es tan trascendental este libro de Romanos y por esa razón lo escogimos para este módulo de Biblia para todos. Entonces voy a exponer el contexto histórico en el cual fue escrito este libro de Romanos, el propósito para el cual fue escrito y el bosquejo de este libro para que de esta manera tengamos un panorama general. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí, como podemos ver, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra siervo se traduce de la palabra doulos, del griego, del original. Y esta palabra siervo es esclavo, se refiere a un esclavo. La palabra griega doulos se refiere a un esclavo, a alguien que está obligado a algo. Pero también se refiere a ser propiedad de alguien y estar al servicio de alguien. En ese sentido, Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo, pero también este nombre, esta palabra siervo, también es como un título, incluso un título de mayor relevancia que el de un rey en aquel tiempo. Así que así es de contrastante el significado de esta palabra siervo. Pero quiero que vean cómo se refiere a quién yo le pertenezco y a quién sirvo. Por esas razones que esto no solo este llamado a ser siervos de Cristo, no solo es para los apóstoles, sino es para todos los creyentes y todos los discípulos. Todos tenemos un llamado a ser siervos de Cristo, lo cual quiere decir que todos le pertenecemos a Él y cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a servirle a Él y a vivir para Él. Entonces, son 5 características las que tiene un siervo. Número 1, conoce la mente de su amo. Un siervo sabe lo que piensa su amo, lo que siente su amo y lo que le gusta a su amo, porque vive para su amo y vive para servir a su amo.
Así que así es como nosotros debemos tomar nuestro llamado en la vida cristiana, como siervos de Jesucristo, no solo los pastores, todos en la iglesia tenemos este mismo llamado. Número 2, el siervo debe hacer la voluntad de su amo. El siervo solo está ahí para obedecer y hacer lo que le complace a su amo. Número 3, debe por tanto seguir también el ejemplo de su amo. Número 4, debe aceptar servir a su amo sin quejarse. ¿No? Entonces, un siervo es alguien que no tiene de otra, está solo para servir. No hay mérito, no es. Entonces, qué interesante esto, porque cuando nosotros servimos a Dios, no, no debemos esperar ser reconocidos. Dejemos que el Señor sea quien nos lo reconozca. En la iglesia todos saben quién está sirviendo y quién no está sirviendo, así que no estés motivado porque se te diga qué padre estás sirviendo a Dios, qué bueno que sirves a Dios y seas constante. Incluso hay quienes se pueden conflictuar porque están sirviendo y ven que otros han dejado de hacerlo. A nosotros no nos están llamando a compararnos para ver quién hace más o quién hace menos. Cada uno de nosotros es responsable de servir a Dios. Si otros no lo hacen, si nadie lo hace, esa no es la razón. La razón es que yo decido servir a Dios porque soy un siervo. Dios me compró. Tienes que entender esto. El Señor nos compró a nosotros. Nuestra vida ya no nos pertenece. Él nos compró a través de su muerte en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, Él nos hizo suyos, de su propiedad. Y por esa razón, por tanto, es a Él a quien nosotros vamos a servir. Por esa razón es que Jesús dijo, nadie que ponga antes al esposo, a la esposa, al hijo, antes que a mí es digno de mí. En ese sentido, el Señor, tienes que ser aquí muy claro en esto, porque en la iglesia por mucho tiempo hemos enseñado de una forma equivocada las prioridades y siempre hemos puesto como que a la familia incluso por encima de Dios. La familia no está ni por encima de Dios ni de la iglesia, ¿eh? Porque ¿dónde servimos a Dios? Pues en la iglesia y también fuera de la iglesia. Entonces, yo digo que sirvo a Dios, pero siempre le doy antes más prioridad a mi familia, pues yo no estoy actuando, viviendo como un siervo de Jesucristo. Ahí se los dejo de tarea para que lo reflexionen, pero toda esa implicación tiene. Entonces el Señor dijo, no es digno de mí. Todo el que deje padre, madre, esposo, esposa, hijos, dice, tendrá recompensa de parte mía. Así que tenemos ese llamado a ser siervos de Jesucristo. Luego dice, llamado a ser apóstol. Ahora dice llamado a ser apóstol. La palabra apóstol simplemente significa enviado. En nuestro caso, nosotros fuimos enviados a Querétaro en el 2001 para venir a Querétaro a plantar iglesia. En ese sentido, en aquel entonces nuestro pastor nos envió y en ese sentido, por esas razones que yo estoy asumiendo en este tiempo, mi llamado, que es sobre todo un trabajo a realizar. Así que el ser apóstol no es ser superior a nadie. Lo que Pablo está diciendo es cuál es su trabajo y por qué razón él quiere ir a la iglesia que estaba en Roma, porque él quería ministrarles como apóstol, en su calidad de apóstol y de acuerdo a las facultades que Dios le dio para edificar a la iglesia como un apóstol. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios, porque él había sido fariseo. Así que él establece un contraste entre su anterior posición y estatus de fariseo y ahora como un apóstol de Jesucristo. Apartado porque la palabra fariseo significa separado. Los fariseos eran llamados así o se llamaban así porque se consideraban separados o apartados para cumplir la ley. En este caso, Pablo hace una distinción respecto a los fariseos. Él habiendo sido fariseo, dice, ahora soy apartado para el evangelio de Dios. Y aquí es donde él ahora nos está hablando pues del evangelio. Y vamos a ver que el tratado o el propósito del libro de Romanos es precisamente presentarnos el evangelio. La palabra evangelio que se traduce de la palabra griega evangelión, que significa buena noticia o buena nueva. Así que el propósito de Romanos es
a través de este libro escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es presentar el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? En este caso le llama el Evangelio de Dios, porque aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo va a utilizar con mayor frecuencia la palabra Dios. Se utiliza en este libro 153 veces la palabra Dios, porque precisamente está hablando del plan de Dios para la humanidad, para la salvación del hombre. La palabra ley se utiliza 72 veces, la palabra Cristo 65 veces, la palabra pecado 48 veces, la palabra Señor se utiliza 43 veces. Así que aquí estamos viendo que Dios es el evangelio de Dios, el plan de Dios, la buena noticia de Dios para la humanidad, que así como se dio cuando Jesús nació, cuando el Hijo de Dios nació en forma humana y se le llamó Jesús. ¿Recuerdan el anuncio que dio el ángel Gabriel cuando dijo, paz a los hombres en la tierra y buena voluntad de parte de Dios en los cielos? Así que el anuncio era de parte de Dios, paz para los hombres, y decía entonces, dice, paz en la tierra para los hombres, y dice, y la buena voluntad de Dios en el cielo. Así que a través del Evangelio Dios está revelando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y estará revelando a través del Evangelio cómo Él ha traído paz entre la humanidad y entre Dios el Padre. Así que por eso resulta tan importante el libro de Romanos. Este libro de Romanos era tan importante que en la iglesia, en las iglesias se comenzó a leer. Cada vez que se reunían cada semana, se le daba lectura a todo el libro de Romanos. Imagínense que el domingo, nosotros cada domingo leyéramos el libro de Romanos. Esto ocurrió en la iglesia del principio, después de que esta carta llegó, o este libro llegó a Roma. Así que dice, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Así que podemos ver que ahora está hablando del evangelio. Ahora está hablando del evangelio. Habló de su llamado como apóstol para servir al evangelio de Jesucristo, y ahora nos va a hablar del evangelio. Y dice que este evangelio había sido prometido, o sea que no era algo nuevo, sino que en realidad era algo que ya se había prometido a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, desde que Dios dio comienzo para darle al hombre una nueva oportunidad, desde ese principio dio a conocer esta gran noticia. Y esto lo podemos ver desde Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3 podemos ver, y a lo largo de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo este evangelio ya había sido prometido. Esta promesa comienza en Génesis 3, cuando Dios trae una sentencia sobre la serpiente. Trae una sentencia sobre la serpiente ahí en el verso 15, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es una promesa. Un día Dios iba a hacer que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Eso ocurrió con la venida de Jesús. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ya Dios había prometido que vendría una simiente, una semilla, es decir, vendría a través de Jesús una nueva humanidad, que a través de Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, con eso diciendo que todo lo que la serpiente había hecho para destruir la amistad entre Dios y el hombre, Dios haría que eso finalmente fuera quebrantado. Así que este evangelio ya había sido prometido, no era algo nuevo en realidad, pero lo que vamos a ver aquí en Romanos es que se nos da una revelación completa de todo el plan de Dios a través de los siglos y desde el comienzo de la creación. Número 2, el evangelio concierne a Jesucristo. Este evangelio de Dios tiene que ver o se refiere a Jesucristo. Ahí dice, el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras,
tocante a su Hijo. Tocante es que se refiere a su Hijo Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Romanos trata entonces el plan de Dios a través de Jesucristo para traer salvación por gracia y para mostrarnos, por tanto, a través de Jesucristo, su buena voluntad que es agradable y perfecta. Así que nos habla ahora de Jesucristo. Ahora ya va a hablar de Jesucristo. Dice, tocante a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces aquí de entrada se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios y ahora dice que es nuestro Señor, lo cual quiere decir que en la cruz Él nos compró con su sangre preciosa, Él nos hizo suyos de su propiedad y por tanto Él es nuestro Señor. Y sigue hablando en dos aspectos. Se va a referir a Jesucristo en la carne y a Jesucristo como Dios en el Espíritu. Así que ahora dice que fue hecho de la simiente de David según la carne. Así que aquí nos va a dar la identidad de Jesús para que Él pueda ser nuestro Salvador en el aspecto de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Aquí nos habla de su naturaleza humana cuando dice fue hecho de la simiente de David según la carne, o sea, descendiente del rey David. Y por tanto en Jesús, en Jesucristo se cumple la promesa dada a David de que de su descendencia Dios levantaría un rey. Este es el rey que Dios prometió a la nación de Israel y finalmente para toda la humanidad. Un rey que va a hacer reinar la justicia y la gracia de Dios. Así que nos está hablando de la naturaleza humana de Jesucristo, porque si Dios no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido salvarnos. Era necesario que Él tomara forma humana para tomar nuestro lugar en esa cruz y el juicio de Dios cayera sobre de Él y por tanto fuésemos juzgados ya, como ya fuimos juzgados en Cristo, de todos nuestros pecados y de todos nuestros errores y todas nuestras maldades. Ya fuimos juzgados. Y esto es lo que celebramos en la Cena del Señor, que ya fuimos juzgados y honramos el sacrificio de Jesús a través del cual ya se nos perdonó y se nos reconcilió con el amor del Padre, haciendo que seamos sus hijos amados y dueños y herederos de todo lo que es suyo. Verso 4, y que fue declarado ser hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora lo que nos está diciendo es que Jesucristo ha sido declarado. Y esto nos habla de algo determinado o como algo decretado. Él ha sido decretado como hijo de Dios, hablando de la resurrección de los muertos. Entonces aquí nos habla de la resurrección de entre los muertos como la evidencia de que Jesucristo es hijo de Dios, es el hijo de Dios y que Él fue declarado de esta manera con poder. Y continúa diciendo entonces, por quien dice recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando de cómo él recibió y cómo el llamado de un apóstol es, por tanto, predicar el evangelio de Jesucristo de esta manera, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Observa este último comentario para cerrar aquí nuestro módulo de Biblia para todos. Observa cómo está diciendo que se trata de llamar a las naciones a obedecer la fe. Así que aquí nos está diciendo que cuando nosotros creemos en Jesucristo, vamos a obedecer a la fe. Así que nuestra respuesta, la respuesta de los que hemos creído es que obedecemos a la fe. Este es un principio muy importante y muy poderoso porque, como puedes darte cuenta, entonces la vida cristiana consiste en obedecer a la fe. Siempre estamos llamados a obedecer a la fe. Aquí entonces lo que tenemos que evaluar en la vida cristiana es, ¿estamos constantemente obedeciendo a la fe o estamos obedeciendo la incredulidad? Cada vez que nosotros no obedecemos a la fe, estamos obedeciendo nuestra incredulidad. Así que cuando alguien en realidad se aparta, cuando alguien se desanima, está obedeciendo su incredulidad y ha dejado de obedecer a la fe. Entonces hay tres aspectos básicos que constantemente les animamos. Es básico para la vida cristiana y aquí tú puedes evaluarte si obedeces a la fe o obedeces la incredulidad. Número 1, perdonar.
Número uno, perdonar. Entonces, obedecemos a la fe cuando perdonamos, o obedecemos nuestra incredulidad cuando estamos enemistados, estamos en rencor o en resentimiento en contra de alguien. Dos, servir a Dios. Servir a Dios no es un mérito, servir a Dios es básico, eso no es un gran logro, eso es un fruto, resultado de que hemos conocido a Dios. Todos tenemos el llamado a servir a Dios, no solo un grupo de personas, todos. Entonces, por tanto, al servir a Dios, tú obedeces a la fe, obedeces la incredulidad. Una persona que se niega a servir a Dios, que solo se congrega y no sirve a Dios, no está haciendo algo para Dios o está sirviendo en el llamado de Dios, pues está obedeciendo a su incredulidad. Esa persona está diciendo que no lo considera necesario, no está obedeciendo a la fe, está obedeciendo a su incredulidad. Así que servir a Dios es algo que es normal, no es una gran cosa servir a Dios, es normal. Por eso aquí en nuestra iglesia, en nuestra cultura de familia, les enseñamos desde que llegan ustedes y se unen a nuestra familia a servir. Y la invitación es a todos a que sirvan a Dios. Quiero invitarte que tú nos ayudes ahora como discipulado para extender esta invitación a personas que están en la iglesia y que no están sirviendo a Dios, que nos animemos los unos a los otros, como dice la palabra. Entonces, servir a Dios en primer lugar tiene que ver con lo que nos dice Mateo capítulo 28, en la parte final del Evangelio de Mateo, verso 18-19, donde dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Servir a Dios no solamente es ayudar con el aseo, con el servicio de la iglesia, esas son tareas domésticas, está muy bien, pero eso es básico, básico. Pero la prioridad de nuestro servicio a Dios es ir y hacer discípulos. ¿Cómo puedes saber si tú estás sirviendo a Dios? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién le estás compartiendo? ¿A quién estás mentoreando? Todo este discipulado tiene un llamado a mentorear, ¿eh? Las personas que están mentoreando ahorita, todos finalmente vamos a acabar mentoreando aquí. Entonces, servir a Dios es ir y hacer discípulos, es tomar responsabilidad por la vida de una o dos personas y amarles, cuidando de ellos y dándoles seguimiento de su vida espiritual. Bueno, entonces aquí estamos nosotros obedeciendo a la fe o obedeciendo a la incredulidad. Y finalmente, en relación al dinero. En relación al dinero es lo mismo, o obedecemos a la fe o obedecemos la incredulidad. Entonces, las personas que no le dan a Dios, básicamente están obedeciendo a su incredulidad. Quiere decir que no tienen confianza que lo que tienen, Dios se los ha dado. Y no están confiando que Dios les está llamando a darle a Él, tal y como lo dice su palabra. Entonces, el dar el diezmo, el traer la ofrenda, esto habla de si tú obedeces a la fe o obedeces a la incredulidad. Dios nos está llamando a prosperidad económica y por eso necesitamos obedecer a la fe. Una persona que está siendo fiel con el dinero y está honrando a Dios con el diezmo y la ofrenda, estará entrando en una capacidad para poder prosperar a la manera de Dios. Así que, bueno, es de esta manera como Dios nos llama a entender, de esta manera es como nosotros vamos a entender finalmente la importancia de este principio obedeciendo a la fe. Así que esta es una actitud. Nosotros en conclusión tenemos este llamado a ser obedientes a la fe. Esta es una elección que tomamos cada día. No esperes a que algo sea de tu agrado o te complazca para obedecer a Dios. Obedécele aunque algo no te parezca. Es más, muchas veces obedecer a Dios y hacer algo que nos duele, algo que nos incomoda, habla de que tú eres una persona capaz de someter sus emociones y sus criterios a la voluntad de Dios. Un discípulo es alguien que sirve a su amo y que todo el tiempo subordina su mente, subordina sus criterios a lo que Dios dice. Y si Dios dice que así es como yo voy a vivir y eso es lo que yo voy a hacer. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y ahora vamos a entrar a nuestro módulo de Biblia para todos. Así que, bueno, pues animen ahí a las personas que en esta ocasión les estamos pidiendo que puedan compartir con nosotros un comentario
como les he venido diciendo, tenemos el video estudio, tenemos el